Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les hago este video porque me quedó la sensación de que en esos minutitos al inicio de clase que quise hacer una devolución sobre el trabajo práctico 2 no alcancé a ser claro, ¿sí? Bien, lo primero que quiero transmitirles, todos aquellos que tienen una nota entre 4 y 6 que estarán pensando, uy, ya perdí la promoción, les voy a dar una posibilidad, ¿sí? Para que esto no signifique que ya perdieron la promoción. Este trabajo, el trabajo número 2, va a ser parte del trabajo de campo. Entonces, cuando lo entreguen, cuando lo usen para armar el trabajo de campo, el que se hace en parejas, ahí van a tener la oportunidad de hacerle ajustes. Entonces recién ahí vamos a cerrar esta nota que ustedes tienen. O sea, ahora pueden tener un 5, un 6, pero cuando ustedes reenvíen el trabajo de campo, yo voy a ver qué mejoras, qué revisiones le hicieron a la redefinición y si le hicieron buenos ajustes, levanto esta nota para que ustedes sigan en carrera para la promoción. ¿Sí? Esto es lo primero que quería comunicar. Después, también quería hacer algunas referencias generales acerca de por qué tienen esas notas. En principio, a ver, las personas que tienen un 4, que son muy pocas, creo que son 2 o 3 nada más, ese 4 apunta a algo que implica un error de carácter epistemológico. Yo les había dicho a ustedes que cuando hacemos una redefinición de la demanda, se ponen en juego todos nuestros saberes psicopedagógicos. Esto significa que pueden y deben tener en cuenta los contenidos de otras materias también, ¿sí? Entonces, cuando alguien en esta redefinición de la demanda utiliza el concepto lectoescritura, ahí ya hay un error de carácter grave, ¿sí? Porque la lectura es un proceso distinto al de escritura. Eso ya está establecido hace más de una década de esa manera. Entonces, que alguien todavía haga referencia a la lectoescritura, bueno, por un lado yo diría que es resultado de que no ha cursado didáctica 2 quizás, ¿sí? Donde, por ejemplo, ese contenido se trabaja y ustedes lo tienen que tener presente y por lo tanto también ahí ustedes pueden ver la razón por la cual ustedes no pueden estar haciendo esta materia si no tienen ya regularizada didáctica 2. Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo que quiero decir es que aquellos que tienen un 4, cuando yo me encontré el concepto, el término lectoescritura, ya dejé de leer. Directamente dejé de leer, puse un 4 y no le puse un 3, puse un 4 y lo pasé para que lo corrijan y lo mejoren. Más allá de eso, después lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, quienes tienen un 5 o un 6 en su redefinición, es porque hay ciertas cuestiones que no terminaron de apropiarse con respecto a qué es una redefinición de la demanda. Una redefinición tiene que ver básicamente con un conjunto de preguntas que yo me hago como psicopedagogo en relación a la demanda que yo recibo. En este caso, ustedes lo que tienen tan solo es una entrevista. Entonces, son preguntas que sin lugar a duda quedan abiertas. No hay forma de establecer relaciones cerradas o afirmaciones con respecto a que esto pasa por esto o la problemática planteada tiene que ver con cierta circunstancia de la enseñanza o de lo metodológico. No podemos hacer una afirmación de ese tipo en una redefinición que está siendo basada solo en una entrevista. Ustedes no se tienen que olvidar que la redefinición de la demanda es todo un proceso que queda abierto
a lo largo de todas nuestras intervenciones. Entonces, ustedes, al ensayar esta entrevista con una docente que ustedes buscaron para que le pidamos esa demanda y podamos tratar de acercarnos a ese campo, lo que tenemos es tan solo el inicio de una redefinición. Entonces, de ninguna manera puede haber un juicio cerrado. Entonces, cuando yo estoy leyendo la redefinición de la demanda que ustedes me envían, el trabajo 2, me encuentro con una afirmación, ya está, listo. Dije, esto no puede ser un 7, tiene que ser un 6, tiene que ser un 5, porque ustedes no pueden tan solo con una entrevista empezar a tener planteos cerrados, porque justamente nosotros estamos buscando que ustedes puedan tener un posicionamiento desde la complejidad. Entonces, por más que la maestra a ustedes les plantee que la dificultad que tiene ella con los chicos es que las familias no acompañan los procesos de aprendizaje, bueno, a ver, muy bien, esa es la visión de la maestra. Nosotros sumaremos otros aspectos, nos haremos otras preguntas, que no quiere decir que la maestra no tenga razón. Lo que ocurre es que a lo mejor no solo es eso lo que está siendo parte de lo que va a ser nuestra intervención con ese niño o con ese grupo de niños. ¿Ok? Entonces, quien tenga dentro de su redefinición, quien me haya enviado alguna afirmación, alguna idea cerrada, y bueno, eso hizo que tenga un 5 o un 6. En otros casos, lo que me encontré es que, por ejemplo, eh, en lugar de hacer la redefinición de la demanda, me explicaban qué es una redefinición de demanda. Entonces, hasta utilizaban algunos de los términos que yo usaba o usé en los videos que ustedes vieron. Hacían corte y pegue con textos de Filidoro. La redefinición es algo muy concreto. La redefinición de la demanda, el inicio, el inicio de la redefinición de demanda que ustedes podían hacer en este trabajo tan solo con una entrevista, es algo muy concreto y práctico, ¿sí? Entonces, ustedes llevaron a cabo una entrevista y a partir de esa entrevista, ustedes tienen que sentir naturalmente la necesidad de hacerse preguntas. No quedarse con nada cerrado de lo que la docente les planteó. No vamos a descartarlo, pero tampoco vamos a tomarlo como una verdad absoluta. Entonces ahí es donde yo hago un poco ese juego de decir el síndrome del verdulero, me piden papa, le doy papa. ¿Sí? Entonces la maestra me dice, el problema son las familias, entonces yo voy a ver, hago un taller con las familias. Quizás no hay que hacer ningún taller con las familias. A lo mejor la docente me plantea una problemática sobre los procesos de aprendizaje de los chicos y en realidad lo que hay que revisar, lo que hay que, digamos, recrear son los procesos de enseñanza. Es la propuesta de esa docente. Es encontrarle a lo mejor tampoco algo que haya que corregir. A lo mejor hay que ampliarlo, flexibilizarlo para que la diversidad que implica ese grupo de alumnos que tiene puedan asumir y sumarse a lo que la docente propone y que el aprendizaje sea algo que circule. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos otro tema. ¿Por qué tenés un 6 o un 5? Porque en lugar de llevar a cabo la redefinición, me diste una conceptualización de lo que es una redefinición de la demanda. ¿Sí? Después, a ver, algunos 6 que estaban ahí, que casi llegaban al 7, y tenían que ver con que, bueno, sí, se hicieron una pregunta, sumaron alguna pregunta a lo que planteó la docente, pero se quedaron ahí. Acá lo que nunca va a sobrar son preguntas. Entonces, en una redefinición, ni hablar en este momento que es el inicio de la redefinición, ustedes nunca van a hacer preguntas de más. Así que las preguntas nunca van a sobrar. Pueden ser preguntas, pueden ser hipótesis,
pueden ser también conjeturas. Inclusive las hipótesis y las conjeturas podrían estar como en distintas sintonías, ¿no? Después esas preguntas, cuando avancemos, si esto fuese un caso real y nosotros después de entrevistar a la maestra vamos a conocer a los chicos, vamos a visitar la institución, ahí lo que vamos a ir encontrando, como algunas de esas preguntas pierden fuerza y otras a lo mejor empiezan a tener cada vez más fuerza, más cuerpo para sostenerse en esa redefinición que estamos haciendo. ¿Ok? La teorización, digamos, en algunos casos fue excesiva. ¿Sí? Recuerden, estamos redefiniendo, entonces lo que se tiene que poner en juego es una intervención psicopedagógica desde lo reflexivo en torno a la complejidad que es el campo del aprendizaje, que son los sujetos. Entonces, la docente me dijo un montón de cosas. ¿Qué dejó afuera? Entonces, eso que dejó afuera podría ser una de las variables que yo voy a tener presente. ¿Qué pasa con lo que hace a la evaluación? No dijo nada de la evaluación. ¿Estos nenes son evaluados? ¿Cómo son evaluados? Entonces, de esa manera yo voy construyendo la redefinición de la demanda, ¿sí? Con preguntas, con conjeturas. Por tanto, ¿sí? Yo los invito a que, según la nota que tengan, si tienen 7, 6, 5, puedan hacer una revisión en base a esto que les estoy diciendo para mejorar su redefinición y que cuando yo la vuelva a ver, cuando entreguen el trabajo de campo, vea que ustedes pudieron trabajar sobre ella, ¿sí? Otra cosa que les doy como una sugerencia, no es obligación, dentro de mi canal de YouTube hay una devolución que yo hice el cuatrimestre pasado a las alumnas cuando presentaron el trabajo de redefinición de la demanda. Y ahí lo que yo me encuentro es que hay algunas cuestiones, hay algunos ajustes que se reiteran como cierta continuidad. Entonces, si ven ese video que se llama Devolución de la redefinición de la demanda, ¿sí? Es del cuatrimestre pasado, ¿sí? Así que si entran a mi canal, lo buscan, lo pueden ver. Creo que también les va a ser muy útil para repensar un poquito esto de qué es una redefinición de la demanda, ¿sí? Después, por supuesto, también me encontré con excelentes redefiniciones que tuvieron su 9, su 10, unos trabajos muy interesantes y que, ojo, son trabajos que no tienen nada que ver con una cuestión de extensión, ¿sí? Me he encontrado redefiniciones que eran una lista de preguntas que se hicieron, 2 o 3 hipótesis que plantearon y me parecieron justamente una intervención, ¿sí? Porque el ponerme a pensar y repreguntarme un montón de cosas es una intervención psicopedagógica que me va a habilitar a mí posteriores intervenciones. O sea, ¿cómo puedo seguir? ¿Qué más le puedo decir? Bueno, por supuesto también dentro de esos excelentes trabajos, esas excelentes redefiniciones, lo que me sorprendió, por ejemplo, en algunos casos, no dentro de las excelentes redefiniciones, dentro de las que estaban flojas. Lo que me sorprendió, por ejemplo, es que en algunos hasta me encontraba con sugerencias, le sugerían cosas a la docente, le sugerían cosas a la institución en general que debían hacer. No, no, no. Primero que el tema de sugerencias, ¿sí? El tema de el psicopedagogo asesor, para nosotros no va. Ya lo vamos a trabajar más adelante. El psicopedagogo interviene psicopedagógicamente desde la práctica, ¿sí? No creemos que esto de el psicopedagogo asesor, orientador, realmente
sea algo del propio campo. Eso para mí correspondería a otros campos profesionales, no a la psicopedagogía. Pero además de eso, además de que en particular para la cátedra tenemos esta visión sobre esto del sugerir, digo, solo con una entrevista a una docente vos ya te sentís con capacidad de decirle qué tiene que hacer, qué pasa con este niño, con este grupo de chicos y cuál es la solución. Entonces ahí, bueno, desde ya que esas rápidamente fueron redefiniciones que la nota fue muy baja, ¿no? Están seguramente dentro de los que fueron 5. Pero bueno, les quería comentar esto también. Eh, Bien, creo que nada más. Así que bueno, ahora sí espero que les haya sido más claro esto. Eh, Pueden ver sus notas en la lista que queda online todo el tiempo. Y bueno, cualquier otra cuestión nos estamos comunicando. Si tienen alguna pregunta sobre lo que corresponde a la redefinición de la demanda, la pueden dejar aquí mismo abajo de esta publicación. ¿Sí? Bueno, les deseo que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau.